Una evaluación urológica necesita un examen físico sí o sí, y ese examen físico lleva evaluación de los genitales y un tacto rectal. Si usted no le hacen el tacto rectal, su evaluación está incompleta, por lo que dijeron mis compañeros anteriormente. Se necesita evaluar. Hay muchos pacientes que dicen, y usted me va a hacer un tacto, hágame nada más el PSA. Digo, no, hay que hacerlo, porque el examen conlleva el interrogatorio, donde usted me dice lo que usted se siente y yo pregunto lo que quiero saber en base a lo que usted me dijo, y la evaluación física. Y la evaluación física de un urólogo lleva un tacto rectal. Señores, hay que ser abiertos con los profesionales de la salud. Si usted se siente ahí en el consultorio, no mienta, deja que ellos hagan su trabajo. Ya comienzan a preguntar, doctor Mateo, para que vayan anotando, ¿qué es un PSA normal? ¿Cuál es el rango? Esa es una, pero vámonos con las líneas telefónicas, 809-732-0101, 809-221-0101 y al 855-221-0101. La concienciación a los hombres con el cáncer de próstata. Buenos días, receta médica. Buenos días. Saludos. 66 años, PSA libre en 15, un PSA total 0.38, creatinina 33 y 6-7 veces orinar de noche. En breve le estarán respondiendo. Recuerden que respondemos en bloques las preguntas. Buenos días, receta médica. Buenos días. Salud. Saludos. ¿Cuál es el punto máximo que debe estar el PSA para un sentirse normal? Y también que la doctora me diga que me ha salido una verruguita en el pene hace como 2 meses. ¿A qué se debe? Ya fui al doctor, me recetó una pomadita ahí, pero como que no me ha respondido. Vamos con la próxima. Buenas, receta médica. Buenos días. Saludos. Sí, tengo 49 años de edad y quería que el doctor me orientara en respecto a que siento, como duro mucho sin orinar y voy a orinar, siento como un ardor en el medio del pene. A ver si me puede orientar en ese sentido. Ok, nos vamos con la próxima. Recuerden que respondemos en bloques las preguntas. Buenas, receta médica. Buena. Saludos. Yo quería preguntarle a una doctora ahí. Yo fui paciente de cáncer de próstata y me hice 44, tenía un nódulo, me dieron 44 radioterapias. Entonces, ya mi glándula está en 0.6. Pero el médico, mi médico me dice que no, que ya yo no necesito hacerme prueba rectal. ¿Es positivo eso? Ok, si es positivo ya no hacerse la prueba rectal después de recibir quimioterapia. Buenas, receta médica. Saludos. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Amador y llamo desde la Florida. Quiero hacer una pregunta a la doctora, ya que yo tuve un proceso de agrandamiento de próstata benigno detectado aquí en los Estados Unidos y me habían sacado en principio un medicamento de uso continuo, el cual también tenía su consecuencia. Entonces el doctor me ofertó una cirugía que se llama Uroflip, de poca intervención, pero el Uroflip pues me permitía retener el agrandamiento de la próstata y así no tener que tomar este medicamento. Pero entonces al año más o menos ya de yo haber tenido la cirugía, tengo otra situación, porque antes tenía retención de la orina, pero ahora tengo la orina que no se me retiene, o sea, muchas veces hasta se sale la orina. Y entonces cuando le pregunto al mismo médico que me hizo la cirugía, entonces él dice que no sabe. Y aquí ver un médico de esta categoría como un urólogo, pues te da de 6 meses. Entonces yo realmente, el consejo que estoy buscando con la doctora es qué piensa ella. Si trato de hacerlo aquí o voy un viaje para Santo Domingo para ver qué puede estar pasando con mi situación en este momento. Mucha gente hace eso, por no esperar tanto tiempo allá. Viene a su país y se chequea, doctor.
En pocos países. Yo creo que sí. Pocos países. En materia médica, Claro, oye, no, y la preparación que tenemos. Claro. Aquí los profesionales de tecnología no tenemos nada que envidiarle a ningún país. Y hay algo que me ha encantado escuchar. Muchos médicos que se capacitan y con grandes oportunidades de quedarse en otros países, vienen aquí a servir, doctor. Eso es un acto patriótico. Es así. Buenas. Debo decirte, antes de tomar esa pregunta, no la cierre, que por ejemplo, la semana antepasada nosotros operamos 2 pacientes residentes en la Florida. Y el mes pasado operamos un paciente suizo que vino a operarse aquí. O sea, Sí. nosotros tenemos tecnología y preparación académica a nivel de todas las profesiones, no Eso solamente cae- neurología, que le podemos brindar a cualquier paciente que lo Eso necesite. cae dentro del turismo de Turismo salud. de salud, sí, podría ser, sí, claro. En los últimos tiempos ha crecido bastante. Buenas, receta médica. Buen día, doctor. Saludos. Doctor, en el 2018 tuve una prostatitis, agrandamiento de próstata, con apenas 38 años. Y me he hecho varias PSA y se ha mantenido en 1.8, 1.2, ahora recientemente está en 1.4. ¿Es normal? Recuerden que vamos a responder en bloque sus preguntas. Buenos días, receta médica. Sí, buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Sí, yo soy tengo 56 años y el doctor de cabecera me dice que, sea, yo le sugerí que si debía ir a un urólogo y él me dijo que no, que de acuerdo que los números no tengo necesidad de eso. ¿Desde dónde nos llamas? Estoy llamando desde Orlando. Desde Orlando, Florida. Ok, ¿pudo captar, doctor? Bien. Me voy con la próxima. Buenas. 3 llamaditas más antes de comenzar a responder. Buenas. Santiago le llamo. A ver. Quiero saber si la doctora o el doctor están aquí en Santiago, si tiene alguna... Me gustaría que uno de ellos. Su ubicación y dónde laboran también en unos minutos. Buenas, receta médica. Saludos. Se quedó esta. Buenos días, receta médica. Sí, buena. Adelante. Oye, varón, ¿es verdad que el café amargo y la tallota sirve como insulina para los diabéticos? Buenas, receta médica. Muy buena, don Saludos. Roberto. Quiero una pregunta. Yo tengo 53 años y hace como 5 o 6 años que tengo unos gránulos internos en el 3 principalmente en el testículo derecho. Quisiera ver cuál es la causa y han ido creciendo uno paulatinamente. Ok. Esta sí que es la última de la tanda. Buenas, receta médica. Son muchas las llamadas, doctora. Adelante. Buen día. Sí. Ajá, yo tengo 56 años Ajá. y visité al urólogo y en 5 ocasiones que me atendió, Ajá. nunca me hizo un chequeo de próstata. Siempre me mandaba el PSA y el PSA subiendo un punto y un punto y un punto. Entonces llegó una pandemia y cuando vino a ver ya el PSA estaba en 10 puntos para el 3. Pero él nunca me hizo un tacto rectal. Y le decía, él me decía que no era necesario, que esto que lo otro. Y ahí está el problema ya, me están dando terapia y gracias a Dios ahí está marchando todo bien. A propósito de lo que se decía, doctor, vamos a responder algunas de las inquietudes de nuestros oyentes. Recuerden que habrá otra tanda de llamadas a la gente que no pudieron entrar en esta ocasión. La primera pregunta se corresponde similar a la que usted hizo antes de que iniciara el blog, la que le mandaron por sí. WhatsApp. Pero este es un masculino de 66 años. Él dice que él tiene un PSA libre en 0.38, que si esto se considera normal, y él nos da el dato de que se levanta 7 veces a orinar por las noches. Bueno, la consideración de normal también depende del laboratorio. Los laboratorios tienen parámetros en lo que ellos tienen en su máquina, digamos que tienen sus parámetros según la calibración de la máquina, por decirlo así. Entonces, primero es ese rango que hay que ver, dónde se hizo el examen y cuál es el parámetro que tiene el laboratorio. Segundo, no es normal que una persona se levante tantas veces a orinar. Entonces hay un problema. Por lo consiguiente, ese paciente necesita ser evaluado para determinar cuál es
el motivo, cuál es el problema que está afectando, que tiene que levantarse tantas veces a orinar. Lo normal es que usted orine antes de acostarse y orine al día siguiente. Ahora, hay pacientes, por eso es lo importante de la evaluación, que tienen algún trastorno del sueño o algún tipo de problema, usan algunos medicamentos especiales para orinar que mandan otros médicos, y por lo regular puede ser que ese tipo de paciente se levante 1 o 2 veces en la noche a orinar. Por eso es que el paciente debe ser evaluado, investigado y determinar qué es lo que está pasando. No es normal levantarse 6 veces a orinar en las noches. Claro que no, y hay patologías como la diabetes que hace que los pacientes muchas veces produzcan mucha orina y tengan que levantarse. Y alteran. Pacientes con problemas cardiovasculares, sí, que retienen mucho líquido durante el día y en la noche por un asunto de la posición, tienden a orinar más. Por eso es la importancia de la evaluación. La segunda pregunta del bloque, un paciente nos dice que ¿cuál es el punto máximo para saber si el PSA es normal? Bueno, o sea, la respondimos. Sí. Hay que ver tenemos como parámetro de 0 a 4, pero eso es un conjunto, como dije. Muy bien. De la equilibración de la máquina del laboratorio, de la evaluación del paciente, la edad. Un paciente joven, como uno que llamó, que dice que hizo episodio de prostatitis, 38 años, puede tener un PSA elevado y no necesariamente sea por una patología maligna. Entonces, un sinnúmero de cosas que tenemos como en el rompecabezas, poner las fichas correctas y decir esto está bien o esto está mal. Este paciente también nos dice que tiene una verruga en el pene. Eso es competencia del urólogo también, ¿sí? Sí. Todo lo que las enfermedades ITS o cualquier cosa que salga en los genitales masculino es competencia del urólogo, pero puede ser varias causas. Pueden ser verrugas vulgares que no tengan ningún tipo de etiología, hasta el virus del papiloma humano que se manifiesta de forma clínica con verrugas. Entonces hay que evaluar a ese paciente, ver cuál es la característica de esas verrugas. Se mandan a estudiar en la mayoría de los casos también para saber cuál es su etiología y cómo tratarla. Sí, el tip urológico del día de hoy era precisamente hablando de las vacunas que sirven para las diferentes cepas del virus del papiloma humano. En la tercera intervención, masculino de 49 años, él dice que cuando aguanta mucho la orina, él tiene dolor al orinar. Hay que ver qué tanto él aguanta. Por lo regular, cuando la vejiga se distiende y hacemos un vaciado brusco, puede producir cierta molestia que la gente manifiesta como dolor, pero es una ligera molestia, no pasa a todo cuando se retiene la orina más de la cuenta. Pero, como siempre, lo ideal es un interrogatorio y una evaluación más exhaustiva para determinar que sea un hecho aislado y no que estemos cursando con alguna patología de vaciado a nivel vesical. La próxima pregunta me parece muy interesante. Es un señor que le diagnosticaron cáncer de próstata y él se dio 44 sesiones de radioterapia y luego le dieron el seguimiento como debe ser con PSA. Él se cuestiona y pregunta porque su doctor, el que lo diagnosticó y trató, dice que no necesita hacer el tacto rectal para darle el seguimiento. ¿Qué nos dices? Bueno, cada facultativo tiene su propio librito, pero sí, una vez el paciente diagnosticado y tratado, ya sea con cirugía o en este caso, como fue el caso del paciente con radioterapia, los seguimientos se hacen con el PSA, un PSA base y otras sintomatologías que puede ir presentando el paciente. Vamos a ver si el doctor lo operó antes, si ya quitó la glándula, no necesita hacerlo en tacto porque ya no tiene la glándula, o si solamente fueron las radioterapias, porque puede tener ambos tratamientos. El cáncer puede haber una primera parte que sea cirugía y el paciente luego requerir una radioterapia. Si fue así y ya no está la glándula, pues no es necesario hacer el tacto, si ya no está la glándula. Sí, pero en realidad la mayoría de las veces el seguimiento al paciente se le hace con el PSA, y si uno entiende que tiene que hacer el tacto, pues lo haría, pero no es típico como antes de hacer el diagnóstico que siempre hacemos PSA. Ya no es tan riguroso porque se supone que ese paciente, para llegar a ese diagnóstico, como dije anteriormente, tuvo que haber pasado
por esa etapa. Y nos llaman desde la Florida, un paciente con diagnóstico de hiperplasia prostática. A él mencionó un término que yo pienso que fue un urolift que se le puso. Él dijo Urofix, pero debe haber sido el dispositivo llamado Urolift. Y él, un año después, entonces, está presentando urge incontinencia y aparentemente su doctor de allá no lo correlaciona con el procedimiento. Sí puede estar relacionado, pero otra vez volvemos como a repetir la evaluación. El Urolift es una forma de tratamiento para el agrandamiento prostático en un tipo de paciente seleccionado que puede mejorar los síntomas, pero que también puede producir este tipo de incontinencia. Puede ser por el Urolift, puede ser una infección de orina, hay que evaluarlo. Y regularmente, si el paciente califica para otro tipo de procedimiento, una cirugía ya que vaya a resolver el problema de una vez y quitar el dispositivo y así corregir también las consecuencias del dispositivo. Hay que hacer una evaluación si el paciente califica, para qué tratamiento el paciente califica. Pero el Urolift es una forma de tratamiento que está destinada para una población en particular. Claro, ¿no? Y tú que sabes mucho de urología funcional y la llevas en tu práctica diaria, decirle a estos pacientes prostáticos, la mayoría de los procedimientos tienen que ver con un tratamiento para desobstruir. Sin embargo, con esta obstrucción crónica hay algunos cambios que ocurren en la vejiga, ¿no? Sí, eso lo hablábamos al principio, que a veces el paciente va presentando síntomas, si lo deja de un lado, no le da la importancia requerida y se va dañando el músculo vesical. Una vez se resuelve el problema, pero ya hay un daño en el músculo vesical, o que usan la automedicación por décadas, pero ya cuando ellos sienten que el medicamento no funciona es que deciden ir a una consulta especializada y ya el médico se da cuenta cuál es el problema, pero hay otra situación atrás. Y está también esos pacientes que por años se le pone quizá un dispositivo de manera temporal. Este dispositivo Urolift lo que hace es abrir el canal para permitir que esa misión sea menos traumática. Pero puede requerir otros tratamientos, entonces hay que darle seguimiento y evaluación. Exacto, y él nos dice que qué recomendación le damos nosotros de aquí o allá. Lo real es que si una cita es para 6 meses, no debería esperar 6 meses con debería, incontinencia. Porque tiene un problema que lo está molestando, porque la incontinencia es la pérdida involuntaria de orina y nadie quiere, ni los bebés quieren andar orinados. Así es. Entonces ya hay una situación que le está causando molestia y preocupación. Si es necesario que se haga ver por un especialista, sea allá o aquí, un urólogo, para que evalúe su caso y le pueda dar una solución efectiva. Y nos llamó un señor de 38 años que dijo que en el 2018 fue diagnosticado con prostatitis y que él actualmente tiene un PSA en 1.4 y él puntualmente dice, ¿es normal? Está entre el rango que consideramos normal. La prostatitis es una enfermedad que se cura, es un proceso infeccioso en la próstata que existe tratamiento y una vez se resuelve, pues todo vuelve a la normalidad. Lo ideal es que tenga un seguimiento, como dije al principio del programa. No es ir un día al urólogo, usted va a su urólogo y su urólogo determina en qué tiempo usted debe devolver, si en 6 meses, si en 1 año, si en 2, según cómo esté su evaluación inicial. Sí, nos llama un señor desde Orlando, Roberto, la gente internacional poniéndose al día. Y es un señor de 56 años que aparentemente en el sistema de salud que él va, le recomiendan, le dan su evaluación ellos y le dicen que no tiene que ir al urólogo. Nosotros aquí en República Dominicana tenemos un sistema un poco diferente, ¿no? Sí. Aquí es diferente. Aquí sí recomendamos que usted sea evaluado por un urólogo, un especialista en la salud masculina, en este caso el urólogo. No importa si todo está bien, porque eso es lo que queremos, que todo esté bien. Debe de verlo un urólogo. A mí me gusta puntualizar, Quesada, porque nosotros
a diferencia de las mujeres que salen de la edad pediátrica y entran en contacto con el ginecólogo inmediatamente, nosotros tenemos un grueso de hombres que desde que salen de la edad pediátrica no vuelven al médico hasta o que tienen un problema o que cumplieron el rango de edad, 40, 45 años, cosa insólita, porque hay muchísimas condiciones que en el transcurso pudieran presentarse y el urólogo es el que debería dar respuesta para ese tipo. Y nos pregunta... puntualizando acerca de eso, Ledesma, es muy importante eso que acota ahora mismo. No hay un seguimiento después de la edad pediátrica. Se casan, se enferman, se automedican y van al urólogo y bueno, tengo 10 años que me casé y no puedo tener un hijo, pero nunca se había evaluado, nunca hubo esa evaluación previa de ver si sus genitales eran normales, si tenía si sus valores en el semen eran normales, y todo eso es importante. Se supone que usted debe, así como la mujer va al ginecólogo antes de casarse, lo que es el hombre debe de ir a hacerse esa primera evaluación, que no te va a restar hombría, al contrario, te va a llevar y te va a decir usted está bien, no hay un ITS, tus espermas están bien, tu testículo tiene un buen desarrollo. Es importante esa primera evaluación, no hay que esperar los 40, no hay que esperar los 50, no hay que esperar que el problema esté instalado. Así es, hay pacientes que tienen problemas, algún quiste renal o una enfermedad poliquística o cualquier cosa, y uno haciéndole el protocolo evaluativo a un paciente joven puede detectar muchísimas condiciones antes de que se vuelvan descontroladas, y esa es la idea de eso. A propósito de la concienciación, doctora, yo me he vuelto un retuitero de un planteamiento que hace uno de los médicos de la receta médica de la Z, el doctor Víctor Calderón, que él siempre recomienda y cree que se debería implantar esto de la consulta preconcepcional. O sea, de que antes de usted casarse, tratar de hacerse una evaluación, porque ha habido muchos casos de personas que a veces tienen situaciones, sin embargo, sin una previa consulta van, se casan, y a veces vienen los malestares. Eso es tan así que incluso en países industrializados la gente ya tiene como norma, y más educados por supuesto, que ellos cuando terminan una relación e inician otra, se hacen un chequeo preventivo de todo para detectar si hay algo antes de casarse, y debe ser lo ideal. Y no solo el cáncer de próstata, como dijo mi compañero el doctor Ledesma, el cáncer no duele, hay muchas patologías, cáncer renal, cáncer de testículo y un sinnúmero de patologías, riñón poliquístico, que puede llevar un paciente a edad temprana a una insuficiencia renal, que pueden detectarse y puede retrasarse esos procesos con una visita a su médico, al que usted prefiera, al que usted quiera, pero vaya, porque la prevención es lo mejor. Es la medicina contemporánea, la preventiva. Nosotros tenemos un masculino de 53 años que llama de Elsa. Él dice que tiene algunos gránulos internos en el testículo derecho, cerca de 3, y él dice que están aumentando de tamaño. ¿Qué le recomendamos? Pueden ser quistes sebáceos, que son muy frecuentes en el testículo, pero lo mismo hay que evaluarlo, hay que verlo. Estéticamente, por lo regular, no se ven bien y los pacientes quieren quitarlo, pero hay que determinar si es un quiste sebáceo, pues el tratamiento sería retirarlo, pero lo de siempre, vaya que su médico, su urólogo lo evalúe y determine cuál es la situación, y sobre todo si están creciendo, porque estéticamente por lo regular no se ven bien. Ok, la última pregunta del bloque, un señor de 56 años, dice que él ha ido a chequearse en 5 ocasiones y que no le han hecho el tacto rectal. Como una queja que él tiene. Y bueno, yo típicamente lo que le digo es que en mi evaluación yo protocolarizo hacerle el tacto rectal, porque me da una información que no podría conseguirla de otra forma. Lo que pasa es que el tacto rectal no dice si la próstata está grande, si tiene algunas características sospechosas, si duele, si tiene algún nódulo. Todo ese tipo de sensibilidad, de agrandamiento que tiene la glándula, no lo dice el tacto rectal. Mi consulta por igual, como dije anteriormente y se lo explico a mi paciente, esto es un conjunto, un examen, lo que usted me está contando, lo que yo le estoy preguntando, una evaluación física, y esa evaluación incluye el tacto rectal y las pruebas de imágenes y de laboratorio. Yo les recomiendo a ese ciudadano
que le solicite a su urólogo que le haga el tacto que él quiere hacérselo y no es molestoso, no debe ser molestoso, no es desagradable, eso usted verá, y la información que se consigue ahí es tan valiosa que vale la pena. Un dato curioso, Elsa, es que cuando uno hace el tacto, que dura 2, 3 segundos, y uno lo describe, cuando uno tiene su asistente o alguien que está con uno y uno lo describe, el paciente, y usted se dio cuenta de todo eso sí. En 2 segundos. Y muchos pacientes dicen, esto era que yo le estaba corriendo, doctora. Claro. Ya yo terminé. Cundo, vámonos a una pausa, regreso, continuamos en la receta médica de la Z.